Hola jóvenes, buen día. Buenos días, doctora. Bueno, veo que ya prácticamente están más que listos para que empecemos la clase de hoy. Vamos a checar si en la clase de ayer pudimos terminar e iniciar nuestra nueva unidad, perdón, nuestro nuevo capítulo de la unidad, que sería el capítulo 2. Sí fue así, empezamos ya a hablar sobre músculo esquelético. Apenas Sí, vamos a solamente comenzar. hizo unas preguntas. Les voy a compartir la pantalla para que sigamos trabajando con eso. Ok. Decíamos que a manera de introducción a este tema de la fisiología del músculo esquelético, el capítulo 2, a manera de introducción, obviamente utilizábamos o íbamos a utilizar algunas de las funciones más relevantes que tiene este tejido que se organiza para formar los órganos que llamamos músculos esqueléticos o simplemente músculos, que a su vez constituyen nuestro sistema muscular o músculo esquelético. Y entre lo que comentábamos ayer, ¿verdad? Hay una función de sostén o estructural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro esqueleto, pues si no tuviera músculos, si solo tuviera la piel, el tejido celular subcutáneo, pues claro que no nos puede sostener en ninguna postura, ninguna, no nada más la de pie. Y entonces esa es una función importante. La otra cuestión importante es que, sin lugar a dudas, este músculo, el sistema muscular, formado por este tejido de músculo esquelético que es estriado, representan un porcentaje muy alto de nuestro peso corporal, ¿verdad? Así como vimos que el agua para una persona adulta sana representa alrededor del 60%, pues el músculo esquelético no se queda atrás, ¿verdad? Porque los libros nos dicen representa un 40%. Entonces es un tejido muy abundante, ¿verdad? Y otras funciones importantísimas es la calorigénesis, es decir, sabemos que una buena parte de esos 36 a 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura basal normal, pues se produce por la actividad metabólica, la contracción y la relajación de los músculos esqueléticos, ¿sí? Y finalmente creo que comentamos también una importantísima función de protección, especialmente hacia la cavidad abdominal y sus vísceras, puesto que la cavidad abdominal no se compara en nada a la protección que tiene, por ejemplo, la craneal para el encéfalo. Pues la abdominal, el único hueso, ¿verdad?, que está por ahí, pues es dijéramos, las costillas finales, la columna vertebral hacia atrás, y pues eso hace que los músculos de la pared abdominal tengan una importante función de protección hacia las vísceras abdominales. También, ¿verdad?, torácicas, porque bueno, aunque ahí tenemos las costillas, la caja torácica, pues hay también músculos importantes. Y por último, jóvenes, no se nos olvide, ¿verdad?, que es también muy significativa la función estética. La función estética que obviamente los músculos le dan la forma a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y si fuimos afortunados y los genes nos habilitaron, nos dieron, ¿verdad?, la oportunidad de tener un desarrollo muscular muy armónico, bueno, pues fuimos afortunados y qué bueno. Pero si no lo fuimos, como la mayoría, ¿verdad? Entonces, recuerden que músculo esquelético tiene una característica que es su capacidad de remodelación. Eso quiere decir que puede aumentar su tamaño mediante los procesos que conocemos, ustedes seguramente los vieron en histología, de hipertrofia, aumentando el diámetro de las fibras musculares, para lo cual se requiere que
aumente su cantidad de miofibrillas hechas de las proteínas contráctiles, la hipertrofia. Y la hiperplasia, ¿verdad? Que sería que se logre que haya mayor número de fibras musculares, es decir, que aumente el número de células musculares. Sí es posible lograrlo, ¿verdad? Y también lo contrario, también el músculo puede perder volumen. Y generalmente lo primero para lograr el crecimiento, la remodelación aumentando, ¿verdad? El volumen, pues se necesita que la contracción que realizan esos músculos que yo quiero remodelar ocurra mediante lo que se llama un ejercicio de resistencia. Eso quiere decir vencer un peso, una carga, ¿verdad? Y entonces no es el ejercicio aeróbico, el cardiovascular, no, ¿verdad? Es el ejercicio de resistencia. Si yo quiero aumentar aquí, que se me marque muy bonito mi deltoides, mi bíceps, mi tríceps, mi lavadero en el abdomen, ¿no? Cuadríceps, gemelos, pues voy a tener que llevar un programa sistematizado de actividad física, de ejercicio físico, de resistencia. Entonces necesito un programa, porque no voy a llegar al gimnasio y desde el primer día voy a levantar 25 kilos con cada mano. En primer lugar, a lo mejor habemos quien es imposible que hagamos eso, ¿no? Sino que tiene que ser gradual, gradual, porque si no, ¿verdad? Lo que puedo seguramente ocasionarme es una lesión muscular en forma de desgarro o en forma de una distensión, etcétera. Y al revés, cuando los músculos pierden volumen, que a eso le llamamos la hipotrofia o la atrofia muscular, pues eso generalmente ocurre cuando los músculos entran a la condición de incapacidad para contraerse, a lo cual le llamamos parálisis. Y acuérdense que hay muchas patologías que nos pueden ocasionar eso de manera transitoria, como por ejemplo en las fracturas. Y entonces, pues para que los huesos lesionados, fracturados, se reparen, se necesita un tiempo de al menos semanas y a veces meses de estar inmóvil esa parte de la extremidad. Y claro que al estar inmóvil, pues esos músculos no se contraen. Y al no contraerse, ¿qué va a pasar? Que cuando nos quitan, cuando le retiramos al paciente su aparato de inmovilización, pues antes era solo de yeso, ahorita pues ya hay de fibra de vidrio. Pues no importa cuál sea, cuando lo retiramos y comparamos, ¿verdad? El tamaño de los músculos del lado que no estuvo en reposo con el que estuvo en reposo, claro, ¿verdad? Que hasta el paciente, sobre todo si es mujer, y si la lesión fue en la pierna, doctor, ¿qué le pasó a mi pierna? Mire, ahora en lugar de gordita la tengo flaca. Bueno, pues hay que explicarle desde antes, ¿verdad? Que eso es a consecuencia de que estuvo varias semanas, meses sin contraerse y que va a tener que ir a rehabilitación, ¿verdad? Y que en rehabilitación le van a poner un programa para que recupere su volumen normal, ¿verdad? El que tenía antes. Muy bien, jóvenes, pues esa fue la introducción. Vámonos ahora sí a revisar el contenido. Como siempre lo hemos señalado, empezamos con un repaso a la anatomía fisiológica desde el ámbito macroscópico hasta el microscópico y el molecular, es decir, ese recorrido tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer con estas imágenes. Nos apoyamos en figuras de Guyton, como la de la izquierda, ¿verdad? En algunos mapas conceptuales, por ejemplo, este que está aquí, que es bueno, es del libro de Silverton. Y el contenido ustedes lo conocen ya, por eso es que es un repaso. Y empezamos con el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Qué decimos? Que nuestros músculos como órganos, pues aprendimos en anatomía y en histología que están constituidos de estructuras a las que les llamamos fascículos musculares. Fíjense cómo el mapa conceptual lo está diciendo también. La figura lo está representando, el mapa lo está escribiendo, diciendo, ¿no?
Los músculos esqueléticos están compuestos de fascículos musculares. La figura luego nos dice, los fascículos a su vez, ¿verdad? Están constituidos por múltiples células musculares, a las cuales por su forma alargada, pues les llamamos fibras. Ahí lo está diciendo el mapa conceptual y ustedes también ya lo saben. Vamos a manejar los extremos de ese nivel del mapa conceptual. Sucede, ¿verdad?, que los músculos, además de que poseen los fascículos, que están compuestos de múltiples fibras musculares, como cualquier órgano. Los músculos esqueléticos tienen sus vainas de tejido conectivo, inclusive en los extremos, pues se forman las estructuras que les permite insertarse en las superficies óseas, los tendones, eso lo sabemos, y como cualquier órgano, claro que los músculos tienen sus vasos sanguíneos y finalmente su inervación. Y en este caso nos vamos a detener un poquito para comentar. Muy relevante la inervación de los músculos esqueléticos, jóvenes, porque ahí, ¿verdad? Debido al tipo de inervación que tienen los músculos esqueléticos, es por lo cual tenemos control voluntario del movimiento muscular. Eso quiere decir que si el movimiento que realizamos con la contracción y relajación de los músculos esqueléticos lo controlamos voluntariamente, se debe al tipo de inervación. Entonces vamos a abrir, ¿verdad? Vamos a empezar a abrir participaciones. Mestli, ¿qué nos puedes decir de la inervación de los músculos esqueléticos? Pues su inervación va a ser somática por los nervios periféricos y pues por los pares craneales y raquídeos. Muy bien. A ver, es correcto lo que dijiste, Mestli. A ver, Lisette, también, ¿qué nos puedes comentar? Que las neuronas son neuronas de tipo alfa, son neuronas grandes las que van a innervar los músculos y está controlado sobre todo por la parte prefrontal, la parte frontal que tenemos en la corteza cerebral. Muy bien. Entonces, miren, vamos a ir retomando, ¿verdad? Como lo expresó Mestli primero, el tipo de inervación de los músculos esqueléticos es somática. Así es como se contesta. Porque entre paréntesis podemos poner que la otra opción es que el tipo de inervación fuera autónoma. Y esa inervación autónoma, ¿verdad? Sería a través de los nervios del sistema autónomo, la tienen, pero los otros dos tipos de músculo, ustedes lo saben, miocardio y músculo liso. Miocardio y músculo liso, ¿por qué no tenemos control voluntario? ¿Por qué no podemos decir al corazón, ay, mira, pobre de ti, como todo el tiempo te estás contrayendo, descansa esta hora? No lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su inervación es a través de los nervios simpáticos, parasimpáticos, y es inervación autónoma. Ahí no puedo ejercer control. Y músculo liso igual. Ni modo que le diga al estómago, ay, ¿sabes qué? Quiero seguir comiendo, vacíate rápido para que te pueda caberme más comida. No lo podemos hacer. Vesícula, contráete porque como me comí el tamal de mole, tiene mucha grasa y para que yo no tenga problemas digestivos. Pues no lo podemos hacer, jóvenes. En cambio, yo sí puedo. Si quiero, levanto la mano y si no quiero, no la levanto. O sea, tengo el control voluntario por la inervación somática. Así lo dijo Mestli y seguramente ustedes ya también lo sabían. La inervación somática también tenemos que puntualizarlo. Es a través de los nervios, porque no es que se quede aquí en el programa de Power, en los libros, en mi organismo, ¿en dónde está? Pues la inervación somática es o está formada por los nervios del sistema nervioso periférico. Y ahí tenemos los dos grupos, los nervios o pares craneales para los músculos del cuello hacia arriba. Ahí hay una situación que tenemos que también comentar. Son 12 pares, pero recuerden que por su función de esos 12,
Algunos son exclusivamente sensitivos, otros son exclusivamente motores y otros son mixtos. Entonces, la inervación de los músculos del cuello hacia arriba, pues la hacen los nervios craneales que tengan función motora, o al menos mixta. No Ocular, sensitivos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo decir que yo puedo dirigir la mirada moviendo mis globos oculares con los nervios ópticos. Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son exclusivamente sensitivos. Pero sí puedo utilizar, ¿verdad? El par 3, por ejemplo. Sí lo puedo utilizar para ello, claro. Ahora, ¿cuáles otros nervios? Los nervios opares raquídeos. ¿Sí? Los nervios opares raquídeos. Y entonces ahí, ¿qué diríamos? De los 31 pares de nervios raquídeos, ¿cuáles? ¿Cuántos? ¿Los de qué segmento medular son los que participan en la inervación somática de los músculos esqueléticos? ¿Quién contesta? ¿Alguien que no haya participado? ¿No? Pues la respuesta es todos los pares espinales o raquídeos. ¿Por qué, jóvenes? De base o con base en la anatomía, la neuroanatomía, recordemos que los nervios raquídeos son las estructuras que salen de los agujeros intervertebrales, y se forman por la unión en el conducto raquídeo de la raíz anterior que sale de las astas anteriores de la médula, y ahí van. Ya nos lo dijo Lisette hace rato, los axones de las motoneuronas alfa. Y esas axones no son los únicos, hay otros axones, tenemos las gamma, etcétera, ¿no? Pero esos axones de las motoneuronas alfa son los que van a formar parte de los nervios raquídeos, junto con todos los axones sensitivos de las raíces posteriores o dorsales. Entonces, cuando ya se une raíz anterior, que es la motora, la de motoneuronas, con raíz posterior o dorsal, que es la de axones sensitivos, pues los nervios, ¿verdad? Todos los nervios raquídeos son mixtos, todos. Específicamente, volvemos a repetir, son los axones de las motoneuronas alfa los que van a formar la sinapsis. ¿Con quién? Con cada una de las fibras que constituyen de las fibras musculares, que constituyen a los fascículos de cada músculo. Cada una de las fibras musculares tiene que recibir su botón, ¿verdad? Terminal, su botón axónico para tener su sinapsis. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético no es autoexcitable, como el miocardio, como algunos tipos de músculo liso. Músculo esquelético no. Músculo esquelético depende. Su excitación y su contracción depende de su estímulo nervioso. Y entonces, si una fibra no tiene sinapsis o la pierde, pues claro que no se va a volver a contraer. ¿Sí? Vámonos al siguiente nivel, jóvenes. En el segundo, nos dice cada fibra muscular, y ahí en la figura de Guyton, miren cómo está. Cada fibra muscular, ya estamos en la tercera parte del dibujo, pues tiene los componentes de cualquier célula, ¿verdad? De cualquier célula que conocemos. Sarcolema. Bueno, sarcolema es la membrana celular. El esquema el mapa conceptual me dice, ¿verdad? Que el sarcolema va a formar esas estructuras invaginadas, unas invaginaciones a lo largo del sarcolema, que les llamamos los túbulos T o tubos T, que la T significa transverso, ¿sí? Y miren, el mapa está bien hecho, porque si se fijan ahí, luego me lleva al plano de abajo, y me dice que los tubos T van a constituir una unidad funcional con algún componente del retículo sarcoplásmico. ¿Quién nos quiere comentar, jóvenes, cómo se llama esa unidad funcional y quién la forma? ¿Alzaste la mano, Shirel? Sí, doctora. A ver. Quería mencionar que los túbulos T, junto con dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, forman las tríadas. Eso es correcto. A la altura de la banda A e I. Fíjate, eso es correcto, Shirel, ¿verdad? Miguel, ¿ibas a comentar también tú algo?
Sí, bueno, iba a decir lo de que en el caso del músculo estriado esquelético se iban a encontrar a la altura de la unión de la banda A y la banda I. Muy bien, y eso lo vamos a recordar ahorita muy bien, ¿verdad? Con pues con las imágenes que tenemos que revisar. Entonces, yo solo les agregaría, ¿verdad? Aquí la relevancia que tiene para el músculo esquelético crear esas unidades funcionales. Este es un dibujo del libro de Silverton. Esta obviamente es una parte de una fibra muscular. Vean, ahí está el núcleo, ¿verdad? Ahí está su membrana, su sarcolema, y esos tubos que se ven amarillos, pues son los tubos T, ¿verdad? Y entonces, fíjense cómo en azul está representado el retículo sarcoplásmico con sus tubos, y a los lados de cada tubo T, ese abultamiento como saquitos, pues son las cisternas terminales que nos decía ya Shirel, ¿verdad? Y tenemos que cada tubo T tiene una cisterna terminal a cada lado y por eso a la estructura, a la unidad funcional se le llama triada. Vamos a concluir que esa triada, jóvenes, es el sitio de la fibra muscular donde se va a desarrollar el proceso que tenemos marcado en el programa con el tema 2.3. Ahí en la triada se va a desarrollar ese proceso de acoplamiento, excitación, contracción. No lo vemos ahorita, simplemente señalamos en dónde va a ocurrir. Vamos a continuar nuestro análisis, ¿verdad?, de la anatomía y fíjense, ¿verdad? Fíjense cómo nos regresamos a qué más tiene la fibra muscular. Pues tiene su citoplasma, que claro, aquí se le llama sarcoplasma, con todos los organelos del citoplasma que conocemos. Ya mencionamos el retículo sarcoplásmico, por supuesto que tiene ribosomas, por supuesto que tiene mitocondrias. Y el músculo tiene muchas mitocondrias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque contracción y relajación dependen de ATP. Y tiene en su en su citoplasma, como lo vemos aquí en el dibujo sencillo que nos da Guyton, múltiples núcleos. Las fibras musculares son células multinucleares. Si pasamos ahora al interior del sarcoplasma, ¿qué tiene? ¿Qué más tiene el sarcoplasma? Aparte de los organelos del sarcoplasma y los núcleos, ¿verdad? Pues tiene múltiples miofibrillas. Fíjense la figura de Guyton, ¿verdad? Estuvo primero el músculo, el fascículo, y luego tengo una fibra muscular. Y fíjense cómo de ella también se desprende una miofibrilla. Las miofibrillas, pues claro que son, ¿verdad? Y el mismo dibujo de Guyton, y ustedes ya lo saben, están constituidas esas miofibrillas por las proteínas contráctiles. Por eso se les llama así miofibrillas contráctiles. Y se organizan esas miofibrillas en los dos tipos de filamentos que conocemos, los gruesos y los delgados, por su diámetro, ¿verdad? Y bueno, primero del lado izquierdo tenemos que los delgados, nos está recordando el mapa conceptual, poseen 3 proteínas contráctiles. La más abundante, sin lugar a dudas, la actina, ¿verdad? Luego también la tropomiosina y la troponina. Ya veremos cómo se organizan estas proteínas para formar cada filamento delgado. Y por otro lado tenemos a los filamentos gruesos que exclusivamente están constituidos de miosina. Ahí el mapa conceptual y el figura de Guyton no nos da qué isoforma de miosina. Y nosotros pues tenemos que ponerla porque resulta que la miosina que constituye a los filamentos gruesos es la isoforma 2 romano. En otras células encontramos miosina tipo 1 como una proteína dentro de las llamadas motores celulares, ¿verdad? Pero esta es la 2 y tiene una estructura diferente a la 1 y eso hay que conocer. Es como los delgados, ahí me ponen actina y no me especifica que la actina tiene 2 formas moleculares de presentarse. La actina G, que es un monómero, es una proteína globular, y así se le llama actina G,
que luego se polimeriza para formar los dos filamentos de actina que les llamamos actina F a cada una. Pero bueno, esas cuestiones las vamos a ver más adelante. ¿Qué más me está diciendo este mapa conceptual? Que además de la miosina, que es la única proteína de los filamentos delgados, y la actina, tropomiosina y troponina de los delgados, la miosina de los gruesos y la actina, troponina, tropomiosina de los delgados, hay otras proteínas que tenemos también que conocer y saber su función. Ahí nos puso dos, titina y nebulina, ¿verdad? Y también tenemos que saber en dónde están y qué hacen. Tenemos que recordarlo. Y luego, ¿cómo termina? Tanto el dibujo de Guyton como el mapa conceptual de Silverton terminan diciéndonos que estos filamentos gruesos y delgados, en la miofibrilla se organizan de una forma tal que van a constituir la unidad funcional del músculo esquelético. Y esa unidad funcional, pues ahí la tenemos, ¿verdad? Si lo queremos mencionar en masculino, pues es el sarcómero. Y si lo queremos mencionar en femenino, porque de las dos formas es válido, es la sarcómera. Es la unidad funcional del músculo esquelético. ¿Qué tenemos que ver ahora? Bueno, otras imágenes para seguir manejando lo que es, miren, estas también son imágenes de Silverton, ¿sí? Esta imagen es tan solo para recordar que en nuestro organismo hay 3 tipos diferentes de músculo, eso ya lo sabemos. Y estas imágenes del lado izquierdo tienen lo que es una figura, un dibujo, pero del lado derecho es una fotomicrografía, o sea que es el tejido real como se observa a la microscopía y sobre todo electrónica, ¿verdad? Y entonces, miren, el músculo esquelético y el cardíaco, los dos son músculos estriados. Cuando les damos ese nombre es por la imagen que vemos al microscopio. Aquí del lado derecho, ¿verdad? Lo vemos mejor, ¿verdad? La del lado derecho es una foto, o sea, es una imagen real. Y vean cómo se ven los múltiples núcleos y también se ven las estriaciones, que son esas líneas oscuras alternando con líneas claras. Eso es la estriación. En el miocardio también se ve eso, aunque por la tinción que le pusieron ahí cuesta más trabajo observarlo, pero fíjense bien con detalle y sí se ven las estriaciones, pero el liso no. Precisamente por eso se llama liso, ¿verdad? Porque no presenta esa imagen estriada. Nos vamos a dedicar en este capítulo a estudiar el esquelético, que es estriado, y al liso, porque el cardíaco, ya les había comentado y se los vuelvo a confirmar, lo vamos a ver hasta la unidad 4, fisiología cardiovascular. Bueno, vamos a avanzar, esta imagen ya la vimos, ¿verdad? Otra vez esta imagen, ¿verdad? Es de una fibra muscular y los componentes que decíamos. Miren, aquí están las miofibrillas, ¿verdad? Las miofibrillas y cómo están constituidas ellas por los filamentos gruesos y delgados y cómo se organizan esos filamentos es lo que vamos a recordar para formar a la sarcómera. Ahí lo tenemos, jóvenes. Eso me permite pasar al tema 2, ¿sí? Al tema 2. Porque revisar a la sarcómera, revisar a la organización molecular de filamentos gruesos y delgados es el primer subtema del tema 2. Lo anterior fue la anatomía a grandes rasgos, el tema 2.1. El 2.2, jóvenes, que es el contenido central, es el mecanismo molecular de la contracción. Y bueno, nos obliga a que para poder comprender, para poder aplicar ese mecanismo que lo llamamos la teoría del deslizamiento de filamentos, pues previamente tenemos que saber muy bien cómo está organizado desde el punto de vista molecular los elementos que componen a la unidad funcional, a la sarcómera, o sea, los filamentos gruesos y delgados. Yo creo que todo esto va a ser un repaso para ustedes, porque estoy segura que es un contenido que lo revisan no únicamente en histología, sino en bioquímica.
Y entonces vamos a ir y venir en estas figuras. Otra vez, jóvenes, el lado superior derecho es una imagen real. Es una fotografía de una imagen con microscopio electrónico. Y fíjense, ¿verdad?, cómo es una muy buena fotografía porque se ve muy bien. Ya por ahí alguien empezó a hablar de bandas y eso. Bueno, pues vamos a abrir otra participación en este momento. ¿Quién nos quiere comentar algo, verdad? Las características de la sarcómera o el sarcómero. Carla, levantaste la mano. Sí, bueno, yo les quiero explicar sobre las bandas. La banda I va a estar conformada, bueno, primero comienza en medio. La línea M va a ser la unión de los filamentos gruesos de miosina. La zona H nada más se va a componer de los filamentos gruesos de miosina. El disco Z va a ser la unión de los filamentos delgados. La banda I nada más se va a conformar de los filamentos delgados y la banda A ahora sí ya va a ser de los filamentos gruesos y filamentos delgados. Muy bien, gracias, Carla, así es. Pero alzó la mano también, no sé quién más, porque no sé quién más había levantado la mano. No sé si alguien nos quiera también comentar algo más o algo en relación a la sarcómera. Yo había alzado la mano, doctora. Cassandra, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero ¿Qué nos quieres pues, comentar? igual como comentaba Carla, que el sarcómero va a estar compuesto, decía que de disco Z a disco Z íbamos a tener un sarcómero, y como bien lo dijo Carla, pues que al disco Z iban a estar unidos los filamentos de actina, y que pues iba a haber bandas. En la banda A, pues ambos filamentos, tanto de actina como de miosina, igual la banda H y la banda I, pero pues ya, ya lo dijo Carla. Pero está bien porque también tu descripción, ¿verdad?, coincide con la que hizo Carlos. Miguel, ¿levantaste la mano? Miguel Ángel. Sí, doctora, bueno, yo quería agregar que es importante lo que es el disco Z porque es la parte con la que se va a anclar a lo que es la membrana plasmática, toda la miofibrilla. Y eso es muy importante, ¿verdad, Miguel? Claro, claro que sí, porque es lo que mantiene de alguna manera la estabilidad de las miofibrillas. Bueno, jóvenes, ¿qué tenemos realmente todos que tener claro, verdad? Eso que ya nos comentaron sus compañeros, el sentido de que si vamos a describir a el sarcómero o sarcómera, pues tenemos que limitarlo. Y limitarlo como está puesto tanto en la fotografía microscópica como en la fotomicrografía, perdón, como en la figura. Aquí tenemos que lo que sabemos, la sarcómera o sarcómero es, ¿verdad? O está constituido de una línea Z a la siguiente, o sea, entre dos líneas Z. Dos líneas Z contiguas forman los límites de una sarcómera. Si observamos en ambos casos, ¿qué elementos son los que están dentro de ese espacio? En el centro va a estar una banda A completa, una banda A completa. Y a los extremos de esa banda A va a estar la mitad de una banda I. Las bandas A completas son las oscuras, las bandas I son las claras. Como ya nos va a sacar el programa, obviamente vamos a regresar a recordar eso. Miren, aquí en esta figura se ve muy bien, ¿verdad? Se ve muy bien también la banda A oscura y
pues Muy bien, jóvenes. Vamos a compartir de nuevo, les voy a compartir la pantalla para que trabajemos estos últimos 15 minutos. Ajá, aquí tenemos el programa, déjenme abrirlo para que lo puedan observar mejor. Y entonces decíamos que estamos recordando la estructura de esta unidad funcional, ¿verdad? Y entonces decíamos, un sarcómero o sarcómera va a estar limitado por dos líneas Z contiguas, de tal manera que lo que queda en esa unidad funcional es que en su centro vamos a encontrar una banda A completa. Las bandas A recordamos que son las que conocemos como bandas oscuras y es que así se ven. Si vemos la microfotografía, pues se ven oscuras, comparando con la banda I. Alguien que quiera participar y nos quiera decir por qué se llama banda A, la oscura, por qué banda I, la clara. ¿A qué se debe eso, Noel? La A se refiere a anisotrópico y la I se refiere a isotrópico. Y ¿sí me escucho? Sí, te escucho bien, Noel. ¿Y qué significa eso de isotrópica y anisotrópica? O sea, ¿a qué se refiere eso? Anisotrópico me parece que se refiere a que desvía la luz polarizada. Y la isotrópica es que no alteran la luz polarizada. No la altera. Y creo que por eso le da el efecto. Así es, ¿verdad? Así es. La letra A de la banda A es la inicial del término anisotrópico. Y como tú lo dices, ¿verdad? Debido a los filamentos, a los filamentos que la componen a esa banda A, si se hace incidir un haz de luz polarizada, no la deja pasar, la refracta, la desvía. Y entonces se ve oscuro. Mientras que la banda I, por sus filamentos que encontramos ahí, sí la deja pasar y entonces por eso se ve claro. Y fíjense porque en los esquemas a veces no tenemos una idea así como que muy acercada a la realidad, pero la foto sí. La fotomicrografía, miren, está perfecta. Claro que alguien puede decir, oiga, doctora, pero yo ahí en lo claro veo unas manchas oscuras. Pues no hay que ser exigentes, jóvenes, para quienes hemos tenido que realizar cortes histológicos micrométricos de 3, 4, de 1, de 2 micras, sabemos lo difícil que es que te salga un corte perfecto, que lo montes perfectamente, primero lo deshidrates, ¿verdad? Lo fijes, el tejido en parafina, y hagas con el microtomo tu corte y lo pongas en tu portaobjetos, etcétera. Es dificilísimo eso, jóvenes, se necesita un entrenamiento, ¿verdad? Y esa foto está perfecta. Que sí se ven unas zonas oscuras, son obviamente artefactos del procedimiento, pero vean cómo sí se nota. La zona, la banda A, se ve una franja oscura comparada con la banda I. Y entonces, eso es lo que significa la letra A y la letra I, jóvenes. ¿Y por qué en la banda A, nos lo explicaban sus compañeras hace un rato, fíjense cómo en la banda A sean observadores y sobre todo en la banda que está a la derecha, la banda A que está a la derecha, fíjense cómo en la parte del medio de la banda A nos ponen la banda H. También se le puede llamar zona H. Fíjense cómo el dibujo de Silverton de la izquierda le llama zona H.
Bueno, son sinónimos, que se le llame banda H o zona H. Pero la H, ¿qué significa? No sé si alguien lo sepa. La H. Pues la H es la inicial de la palabra que en alemán, significa claro. Y es que fíjense cómo esa zona central de la banda oscura A se ve más clara. No tan clara como la I, pero se ve más clara que las orillas, los extremos de la banda A. ¿Sí? Entonces, por eso se le puso H. La palabra en alemán, si mal no recuerdo, se escribe Helle con doble L y significa claro. Entonces, la H es lo que nos está diciendo, es una zona clara en la parte central de la banda oscura A. Y todavía, jóvenes, fíjense cómo en la foto se ve y también en la figura. En la parte central de esa banda o zona H, o lo que es lo mismo, en la parte central de la banda oscura A, se ve perfectamente una línea. No tan gruesa como el disco Z, pero sí se ve la línea más oscura que la zona H. Y esa línea, pues es la línea M. Cuiden el hecho de que todas las letras son mayúsculas y todas tienen un significado. Todas tienen. ¿Por qué línea M? ¿Alguien nos puede decir por qué línea M? ¿Por qué le pusieron así? A ver, Carla, ¿qué nos puedes decir? Porque igual tiene un significado en alemán que significa que está en el medio. Exactamente. Y hasta en español pudiéramos decir está a la mitad, ¿no? En medio, ¿sí? Exactamente, Carla, por eso se le llama así. Ahora, vamos a ver las bandas, ¿por qué se ven esas diferentes densidades en la banda A? Y para eso, jóvenes, nos tenemos que ir a los esquemas, a las figuras. Y entonces, tomen en cuenta la figura, tanto la que está abajo, como la que está a la derecha, que es la figura otra vez de Silverton. Y entonces, miren, vean la banda A. La banda A se ve oscura, jóvenes, porque es donde están exclusivamente los filamentos gruesos. Fíjense cómo en la banda I no hay filamentos gruesos, ¿sí? Pero por si fuera poco, además de que en la banda A están exclusivamente los filamentos gruesos, vean cómo en los extremos de la banda A, o sea, hacia los lados, no hacia la parte central, hacia los lados, también encontramos de manera alterna los extremos libres de los filamentos delgados. ¿Qué significa eso? Que en las orillas, en los extremos de la banda A, va a haber filamentos gruesos, filamentos delgados, filamentos gruesos, filamentos delgados que rodean al grueso. Mientras que en la parte central, donde corresponde a la zona H, vean porque la gráfica está bien hecha, todos los libros la traen así. En la parte central no hay filamentos delgados, están solo los gruesos. Y por eso se forma la banda clara que llamamos H o zona H. Aquí hay que hacer la aclaración, jóvenes, de que esa zona o banda H solo la observamos si el músculo está como lo vemos en la figura B del lado derecho. Si el músculo está relajado. Y vean cómo aquí está con color rojo los filamentos delgados, con color más oscurito los filamentos gruesos, y vean cómo, ¿verdad? Pues quedan separados en la parte media. Y entonces ahí donde no hay filamentos delgados, esa es la zona H, si el músculo está relajado. Porque ¿qué pasa? Y ahora observen la figura C. ¿Qué pasa si el músculo se contrae? El mecanismo que vamos a estudiar, y que quizá ya todos lo saben, es el deslizamiento de filamentos. ¿Qué filamentos deslizan? Claro que van a ser los delgados. Y los delgados van a deslizar a encontrarse sus extremos libres que en estado basal están separados
van a encontrarse, a ser deslizados hacia el centro, se van a acercar, se pueden tocar sus extremos libres e inclusive se pueden traslapar. Fíjense la figura de abajo. Y por eso es que cuando el músculo está contraído, pues la banda clara en el centro de la banda A, la banda o zona H, puede llegar a desaparecer o al menos se acorta mucho. La foto que tenemos de la imagen real, por el tamaño que tiene la zona H, la banda H, pues asumimos que el músculo está relajado. Fíjense de qué tamaño está la zona H. En cambio, si estuviera contraído, esa zona estaría pues a la mitad o a lo mejor menos, o a lo mejor hasta se pierde la zona H. Y se pierde porque los filamentos delgados al deslizar se van a tocar sus puntas o inclusive se van a superponer. ¿Sí? Vamos a ver las bandas I, otra vez en el esquema. Y en el dibujo vemos que las bandas I, pues lo único que poseen, ¿verdad? Es en el centro de la banda I, clara, la línea o disco Z. Esa línea o disco Z es la que se ve oscura en el centro de la banda I. Y a los lados de la banda I, fíjense cómo solo están filamentos delgados. Ahí no hay gruesos, ¿verdad? Solo están filamentos delgados, ¿sí? Y esa es la forma como está organizada esta unidad funcional, sarcómero, ¿verdad? O sarcómera. ¿Qué otra cosa podemos utilizar para manejarlo? Miren esta figura, ¿verdad? Que es más de lo mismo. Es otra imagen que también es muy buena porque nos está presentando tanto el dibujo, el esquema, como la foto del tejido real. Y entonces, vean otra vez, vean las flechas rojas me están indicando el esquema, el dibujo de la foto superior, cuando el músculo está relajado, ¿sí? Y entonces, ahí está el sarcómero, ahí está la banda A, ahí tenemos los filamentos gruesos, pero los filamentos delgados están bastante separados. De tal manera, ¿verdad? Que en el centro, pues dejan una zona H amplia, que es lo que vemos en la fotografía. La línea M, aquí se observa muy bien, ¿verdad? La línea M. Y luego, ¿qué vemos cuando el músculo está contraído? Fíjense, partan de las líneas Z primero. ¿Qué vamos a ver? Que las líneas Z se acortan, se aproximan, perdón, no se acortan, se aproximan. Lo que reduce su longitud, en pocas palabras, se acorta, es el sarcómero o sarcómera, ¿sí? Se acorta, vean cómo es el tamaño arriba, relajado, y cómo cuando se contrae. De hecho, jóvenes, eso lo van a buscar hoy, si ya lo saben, qué bueno, lo mantienen callado para que sus demás compañeros, si no lo saben, lo busquen. ¿Cuál es la longitud basal de la sarcómera en estado de relajación y cuál es la longitud reducida cuando el músculo se contrae? Eso se los voy a preguntar el lunes, ¿sí? Y por eso cada quien tiene que hacer su trabajo. Porque mañana, acuérdense que no hay clase. Mañana es nuestro examen, ¿sí? Ahora, vean qué otro cambio, jóvenes. Vean el tamaño de la zona H y vean también cómo esa zona H de estar amplia, cuando se contrae, pues se reduce importantemente. Ahí quizá cueste trabajo observar, pero sí es posible ver la diferencia. Sí es posible ver la diferencia en la foto, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Déjenme ver la hora. Se nos acabó el tiempo porque, vaya, nos quedaría un par de minutos, pero no quiero empezar este tema, que ya lo siguiente sería la estructura molecular de cada filamento, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que recordar cómo es la miosina tipo 2, etcétera, y en los filamentos delgados también. Entonces, por favor, el próximo lunes me recuerdan que nos quedamos aquí en el tema 2.2.1, organización molecular de los filamentos. Antes de terminar, por supuesto, ¿verdad? Un par de minutos.
¿Alguna duda, jóvenes? ¿Comentario de esto que vimos de la anatomía y llegamos a ver hasta la sarcómera, ¿verdad? Hasta alguna duda, alguna pregunta o comentario. No, doctora. Muy bien. Lili, apenas revisé ahorita, inclusive me tardé un par de minutos para regresar a la clase, porque como hoy, los jueves es un día que tengo clases continuas, ¿verdad? Entonces no había podido revisar, pero ya tengo la lista y muchas gracias también por corregirme la fecha, ¿verdad? Le puse día 5, a lo mejor inconscientemente porque es el día del cumpleaños de mi hijo, pero claro que es viernes 4 mañana, sin lugar a dudas. Jóvenes, les comento, ¿verdad? Hoy en la tarde o mañana en la mañana, a más tardar, antes en la mañana, pues, porque el examen, recuerden que es a las 4, ¿sí? Les voy a mandar las instrucciones. Se lo voy a mandar, se lo puedo mandar a Lili y que Lili se las envíe, o, ¿verdad? Lo que les pedí, ¿verdad? Que sería muy práctico, que me puedan incluir en su WhatsApp del grupo, no hoy, en realidad sería a partir de mañana, que me puedan incluir en su grupo de WhatsApp y entonces yo envío las instrucciones y así ya sé que automáticamente todos la van a recibir, ¿sí? Pero ustedes decídanlo, ¿de acuerdo? Sí, está bien, doctora. Muy bien. Nos vemos, jóvenes, mañana. Que pasen buen día. No se vayan a desvelar tanto. Acuérdense que eso no es bueno para los exámenes, ¿sí? Finalmente ya tenemos mucho tiempo de espera con este examen y yo estoy segura, confío en que a todos les va a ir muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta luego, gracias. doctora.